tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Alfonso Mendiola para presentar el libro. Ahorita que él que le dé la palabra, él explicará más a fondo esta cuestión, pero lo que me interesa, y por el público, ustedes jóvenes, la cuestión de epistemología histórica e historiografía, pues yo les dije a mis alumnos, pues hay que venir para ver qué demonios es esto, ¿no? Porque epistemología es una teoría del conocimiento, es entender cómo conocemos, qué podemos conocer, y esta epistemología se había pensado siempre en una forma de ciencia. La epistemología de la ciencia es precisamente qué es lo que podemos conocer. Se había pensado siempre con objetivos, con objetos de estudio, mediante métodos, mediante cuestiones en donde parecía que todo era acumulativo, progresivo, y que de vez en vez iba a ser mejor. Incluso eso hacía que a los historiadores o a algunas personas que se acercan a la historia de diferentes periodos vieran con cierta risita burlona, pues que las sociedades del pasado habían tenido tales o cuales prácticas, habían pensado tal o cual teoría acerca de la naturaleza, del universo, del cosmos, y esa risita, finalmente, esas certezas de que cada vez íbamos hacia un progreso más objetivo, más de la mano, y que la verdad iba a ser algo cada vez más cierta, que alcanzábamos verdades absolutas. Eso quedó eso quedó en shock desde mediados del siglo XX, particularmente en la década de los 60, de los 70, en donde se empezó a ver con mucho escepticismo ya estas certezas que ya no permanecían como certezas tales. El autor, que en verdad vino a plantear un quiebre en esta objetividad, en esta certeza y todo, vino a ser Thomas Kuhn. No sé si ustedes hayan oído hablar de él. Escribió una obra que es La estructura de las revoluciones científicas. Es una obra que ya tiene más de 50 años y que venía a plantear que el conocimiento no era progresivo, que era verdaderamente que el conocimiento estaba ligado al lenguaje, estaba ligado al universo, estaba ligada a la historia, al universo lingüístico, estaba ligado históricamente al momento en que esas certezas podían aparecer certezas, y que el conocimiento no tenía ese camino directo, objetivo, cada vez más perfectible. Es decir, esta idea de que lo que somos hoy es el camino correcto, y donde se contaba únicamente un camino de certezas, tachando todos las cuestiones fracasadas de la ciencia, ese casi árbol en que redituaba en el conocimiento objetivo de la ciencia moderna, pues finalmente eso empezó a ponerse en duda. La idea de que lo que nosotros observamos pasa a través de la estructura de la lengua, los conceptos, y que es propio de una sociedad, y que eso que vio la sociedad, esa determinada sociedad, no es lo mismo que lo que vemos nosotros, aunque las palabras permanezcan. Y estoy pensando, por ejemplo, en palabras como universo, como cosmos, como planeta, como satélite, y que pensábamos que eso mismo habían observado los griegos,
pero cada vez eso se había perfeccionado más por un instrumental determinado, por el telescopio y cuestiones así, que eran cuestiones que iba cada vez a mejorar o incrementar el acercamiento a la verdad. Eso quedó, digamos, puesto en evidencia frente a la sociedad del siglo XX. Lo que veían los griegos, aunque las palabras continuaran, como planeta, como cosmos, como sistema solar, bueno, sistema solar es una modernidad completa, ya no aparecía así a los modernos. La cuestión del movimiento, leer, por ejemplo, a Aristóteles desde la mecánica de Newton implicaba pues que Aristóteles había sido muy ingenuo o que no sabía nada de mecánica, porque movimiento para Aristóteles implicaba el cambio de sustancia, una cualidad, y desde la mecánica de Newton o de Kepler implicaba nada más desplazamiento. Entonces, ahí fue cuando Thomas Kuhn comprendió que la ciencia no avanzaba progresivamente, que este esquema teleológico de que la ciencia cada vez iba a ser mejor y se acercaba más a la verdad, procedía de otra forma, y que la noción de paradigma, la noción de que probablemente el conocimiento se diera de una forma progresiva, podía acumular cierto tipo de conocimientos, pero ya desde utilizando la palabra de Thomas Kuhn, que es paradigma, desde el paradigma de la ciencia moderna de Newton, de Kepler, ya no se entendía a Aristóteles. Entonces, eso hizo concientizar que había formas de entender la verdad, que había prácticas, que había objetivos en cada sociedad, y que esas verdades son inconmensurables. Eso se dio tanto en la historia, es decir, la epistemología de la ciencia, la epistemología histórica, que es una disciplina completamente nueva, aparece en la última década del siglo XX, a principios del siglo XXI, implica plantear la historicidad de la verdad, la historicidad de los conceptos, la historicidad del aparato conceptual que usamos, la historicidad de la capacidad que las sociedades tienen para construir un universo, porque el acceso a la realidad no es directo, sino tiene una serie de accesos como el lenguaje, la sociedad, los intereses. En ese sentido, lo que me interesó cuando yo comencé este seminario era tratar de historizar el problema de la verdad, tratar de historizar con autores como Michel Foucault, como Michel Desserteaux, como Bruno Latour, como Thomas Kuhn, esta historicidad de la verdad. Por lo tanto, el problema de la verdad se multiplica, no hay verdad, sino verdades, y cada sociedad alcanza formas de verdad que implican creencias, que implican también afectividad, porque todo eso quedaba desplazada del conocimiento científico, como si el científico se desvistiera de su cuerpo, de su emotividad, de sus intereses, y llegara en estado puro, en estado angélico, al acceso a la verdad. En ese sentido, fue volver a poner la pluralidad de creencias para, pues, restituirle, por ejemplo, al pasado esas verdades que, si pensamos en nuestra verdad, pues eran muy ingenuos, eran muy tontos, y eso no es lo que querría hacer, en primer lugar, la historia, y mucho menos tampoco la epistemología histórica, que trata de evaluar las formas verídicas, las formas de verdad que se pueden alcanzar históricamente. El libro
que coordiné, entonces está distribuido en dos partes. Uno corresponde a epistemología histórica, esa disciplina en que ya habla en plural de las verdades y ya no de la verdad. Hubo una verdad de los griegos, una verdad medieval, una verdad de la primera edad moderna y de la emergencia de la ciencia, que finalmente culmina a principios del siglo la primera mitad, la segunda mitad del siglo XX, ya estamos, digamos, en otro paradigmas diríamos. Entonces, el libro se divide en 4 ensayos de epistemología histórica, hechos por filósofos, hechos por gente toda que tiene un nivel internacional. Está José Luis Villacaña, François Artaud abre el libro, que es un historiador precisamente de las formas de hacer historia a partir de los diferentes periodos. Y la segunda parte sí abarca la historiografía. Y para distinguir qué es esa epistemología y a qué se refiere entonces la historiografía es explicar todas estas formas de verificabilidad, de prácticas, de ejercicio, de escritura que hace el historiador y que varían a través del tiempo. Finalmente, lo que se viene imponiendo a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI es la historicidad radical, es considerar formas históricas de verdad, formas históricas de validar, de hacer, de escribir la historia, que contempla una gran cantidad de factores que hacen ya impensable hablar en formas absolutas de verdad, hablar en formas absolutas de objetividad, sino siempre referidas a objetos particulares, formas de hacer, intereses, prácticas sociales. Es decir, el científico no es un personaje aislado de su realidad, pertenece a una sociedad y está inserto con cuerpo, con intereses, a instituciones, a formas sociales y a formas políticas también, que implica su concepción de escritura de la historia. Entonces, son 2 apartados los que tienen, los que componen el libro. Son 10 ensayos de diferentes autores, la mayoría colegas también de la Universidad Metropolitana Coajimalpa, pero también personas de Francia, de España, y el doctor Mendiola y yo escribimos un artículo conjunto en torno a un autor muy significativo para nosotros formados en la Ibero, que es Michel de Certeau. Y yo con esto los dejo pues porque mi invitado es mi invitado. El doctor Mendiola es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, es profesor investigador en el Departamento de Historia, es director de la revista Historia y Grafía, una revista que tiene una calidad yo me formé con esta historia, con esta revista, con Historia y Grafía. Es especialista en un autor que muy significativo, desde luego, en la Ibero, es Michel de Certeau. Ha publicado un libro de Michel de Certeau, que es Michel de Certeau, Epistemología, Erótica y Duelo, por Editorial Navarra. También tiene entrevistas con historiadores, que es un ejercicio del que nos valemos hoy mucho los historiadores para que aflore el ser humano y no únicamente la objetividad que queremos ver en las ciencias duras o en las ciencias sociales, con eminentes historiadores, también publicado por Ediciones Navarra. Es especialista en relatos y crónicas de la conquista, siglo XVI y XVII. Imparte las materias de historiografía grecolatina y medieval.
teoría de la historia y también da cursos sobre Michel de Certeau. También da teoría de la historia, siglos XIX y XX, historiografía de los siglos XIX y XX. Lo último que ha salido en él es un artículo que particularmente a mí me gustó mucho, que está editado digitalmente por la revista Pelícano, es una revista argentina, que es Michel de Certeau, Oralidad y Escritura. Y bueno, con esta presentación los dejo, le doy la palabra a mi colega Alfonso Mendiola. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a ustedes por estar aquí a la 1:00 p.m, casi a punto de que llegue la comida, entonces les agradezco doblemente que estén aquí. Parto de un presupuesto que siempre me ha interesado reflexionar y que me parece un enigma, que sería ¿qué es leer? ¿Y en qué consiste las operaciones que realizamos cuando nos aproximamos a un texto? Parece que es una relación que solamente está basada en el conocimiento de la gramática de un idioma, de la semántica de las palabras, el significado de las palabras, y tengo una relación inmediata con el texto porque conozco el idioma del texto. Lo que he pensado es que la aproximación a un libro la realizamos a partir de todo el conocimiento que tenemos previo a la aproximación del libro. Entonces, el conocimiento que tenemos funciona en el proceso de apropiación del texto. Cuando digo formación, implica aquellos saberes que son implícitos para cada uno de nosotros, pero también la historia de las prácticas cotidianas que cada uno tiene. Entonces, la lectura de un texto parte de la apropiación que hace el lector a partir de su conocimiento de esa obra. Lo que obliga a tratar de situar el contexto en el que se mueve este texto. ¿Cuál sería aquel saber que está implícito en el texto y que es indispensable considerar para tener una apropiación de lo que el texto ofrece? No es fácil leer un texto que está constituido por una antología. Una antología implica una línea conductora del texto, hay un hilo que une a los artículos, pero cada autor tiene una posición propia y distinta, lo que hace que en la medida que vamos leyendo los textos, no solo vemos puntos de vista diferentes, sino en algunas ocasiones, si se encuentra en este libro, hay explícitamente algunos de estos textos que se oponen tajantemente uno al otro, que es la riqueza de la compilación de artículos que se hacen en el texto. Y los temas que cada quien trata son también algunos de ellos distintos de los otros autores. Por eso la necesidad de Norma como editora del libro de clasificar los artículos en temas y utilizar la distinción entre epistemología histórica e historiografía. Lo que quiero presentar sería elementos que ayuden a la lectura del texto, elementos
que además de ayudar a la lectura del texto, los inviten a leerlo y les haga ver la relevancia de las preguntas que se intentan contestar en el texto. Ese sería el objetivo que tendría esta presentación que voy a hacer. Primero, como la doctora Norma lo planteó, la epistemología histórica surge en 1962 con una obra que se ha vuelto un clásico, que es la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Entonces, primero habría que pensar que la epistemología histórica tiene una fecha de nacimiento que no ha existido siempre y que inicia en la década de los 60, lo que implicaría preguntarse cuáles son las condiciones sociales de la década de los 60 que hace que surja esta disciplina. Entonces tendría que ver con ese momento el surgimiento de la disciplina de la epistemología histórica. La primera afirmación que voy a hacer y que intentaré de alguna manera exponer y aclarar es que la epistemología histórica, tal como nace en la década de los 60 y se va desarrollando desde la década de los 60 hasta la actualidad, plantea un reto a la investigación histórica en sentido social, económico, político. La forma en que plantea la epistemología histórica el tema del conocimiento implica para los historiadores una problematización particular. Voy a presentar una hipótesis. Voy a presentar esta hipótesis porque habría que demostrarla y justificarla con evidencias y argumentación muy amplia, que no es posible por cosas obvias como el tiempo que tenemos para la presentación. La hipótesis que voy a plantear tendría ciertos presupuestos para poder entenderla. El primer presupuesto en ese reto que la epistemología histórica plantea a la investigación histórica en el sentido social, político, económico, etcétera, implica que epistemología histórica es una contradicción en los términos, lo que significaría que decir epistemología histórica sería decir un cuadrado redondo o un sol negro. Entonces hay una paradoja en el término epistemología histórica. La epistemología histórica, como ya destacaba la doctora Norma Durán, intenta historizar aquello que es casi imposible de historizar. Esa sería la tarea de la epistemología histórica. ¿Qué es eso que quiere historizar la epistemología histórica? Viene siendo aquello que produce la investigación histórica, que es el resultado de una validación, de una afirmación, y por lo tanto la construcción de verdades. Y esas verdades tendrían dentro de la cultura de la civilización occidental la característica de ser universales. Entonces la pregunta sería: ¿cómo puedo historizar aquello que
en principio sería suprahistórico, porque una verdad sería válida en cualquier lugar y en cualquier sitio. Entonces la epistemología histórica quiere hacer histórico eso que aparece como no histórico. Esa sería la primera cuestión paradójica de la epistemología histórica. Con esto, ella presenta el problema de cómo puedo historizar la verdad, cómo sería posible historizar la verdad. La filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia, para poder historizar la verdad, tuvo que utilizar ciertas distinciones. Una de ellas era contexto de descubrimiento y otra contexto de justificación. Fíjense la paradoja. Si el descubrimiento de la ley de la inercia en la física de Galileo se da en el siglo XVII, tiene un contexto histórico de aparición. Apareció en un momento y apareció en una región y en un espacio geográfico particular. La historia de la verdad tendría un contexto histórico de aparición, pero la validez de la ley de la inercia aparecería como una afirmación que sería válida para todas las épocas, desde la cultura griega hasta la actualidad, y por lo tanto presenta esa ambigüedad. Nace en un momento y sin embargo aparece como válida para todos los momentos. Entonces había esta distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es histórico, el contexto de justificación implicaría universalidad y necesidad. Esa sería la temática. Otra distinción que tuvo que plantear la filosofía de la ciencia era entre una aproximación que llama internalista y una aproximación que llama externalista. La aproximación internalista sería una aproximación a la ciencia como si ésta existiera independientemente o de manera aislada a la sociedad que la produce. Entonces yo estudio la ciencia, puedo estudiar la física y puedo estudiarla de manera internalista y con esto plantear cómo funciona la ciencia a partir de su propia lógica de investigación. Y esto se conoció como aproximación internalista. Y apareció otra noción que era la aproximación externalista. La aproximación externalista implicaba pensar la ciencia no internamente, no desde su propia lógica, sino pensarla como inscrita en la sociedad. Entonces la ciencia no se hace de manera aislada e independiente de la sociedad en la que se produce, sino depende de la sociedad en la que se produce. Si yo planteo la aproximación del contexto de descubrimiento y de la aproximación externalista, en esa medida doy primacía a la relatividad del conocimiento científico, lo que implicaría que el conocimiento científico depende de la institución en la que se produce, de las relaciones de los miembros que pertenecen a esa institución, del financiamiento externo que reciben esos científicos para producir conocimiento, de los instrumentos técnicos con que se cuenta en el presente en que elaboran ese conocimiento, y entonces introduzco también una política de investigación
que aquel que está financiando el trabajo del científico está guiando o determinando. Entonces el conocimiento aparece inscrito en términos sociales. La epistemología histórica se va a concentrar fundamentalmente, y ahorita voy a explicar eso, en el contexto de descubrimiento y en la aproximación externalista. Entonces le interesa saber cómo la verdad se construye en un momento, en una institución y en una práctica específica, y cómo esa institución pertenece a una forma de sociedad. Al tener esa aproximación al conocimiento científico, nos está diciendo el conocimiento científico es histórico. El conocimiento científico no es una entidad suprahistórica. Ese sería el gran reto que plantea la epistemología histórica. A ver, este reto de inmediato creó, a partir de la publicación de Kuhn en la década de los 60, un gran debate con la propuesta de la epistemología histórica, y diría que no solo un gran debate, sino una preocupación por lo que la epistemología histórica estaba planteando. La epistemología histórica lo que nos estaba diciendo es: la verdad no es independiente del momento donde se produce. Luego, la verdad es relativa o está en relación con el espacio en la que se produce. ¿Qué es lo que aparece de inmediato en esta postura de Kuhn y de los continuadores de la epistemología histórica? Que la verdad es relativa y que aparece el escándalo del relativismo. La epistemología histórica plantea que todo es relativo, y ese es el reto que le plantea a la tarea del historiador, que cómo el historiador puede pensar ese relativismo y cómo lo puede construir. El escándalo que produjo la epistemología histórica es el escándalo del relativismo. ¿Cómo es posible que 2 más 2 igual a 4 no sea universal, no sea válido para toda sociedad, no sea válido para todo mundo posible? Porque es una verdad lógica y es una verdad matemática, entonces tendría que ser válida en cualquier otro planeta donde existieran seres vivos, tendría que ser válida. Y lo que la epistemología histórica va a decir es no, depende de un contexto esa validación en términos lógicos y en términos matemáticos. Esto rompe con toda la aproximación tradicional. Es interesante saber que la cultura de la época previa a la aparición de la polis griega carecía del número 0. Entonces imagínense una aritmética que carece del número 0, ¿cómo puede pensar esta relación con el mundo cuantitativo y el mundo numérico? Entonces, no solo el conocimiento de las ciencias sociales es relativo, sino el conocimiento lógico, tanto en su forma aritmética como en su forma física, es decir, la ciencia de la física y la ciencia matemática, es histórico. Esto lo va a plantear los continuadores de Thomas Kuhn, que se conoce como el programa fuerte de la ciencia. Va a plantear esta cuestión que fue gol de alguien que esté jugando ahorita. Yo soy muy futbolero, no, ya soy angustiado por el mundial, ya esperándolo, preocupado ya para el mundial. No quiero ver Alemania-México, no lo quiero ver, ni lo voy a ver. Voy a estar rezando,
para que no nos metan muchos goles. Esa sería la idea, un poco que no nos goleen y poder sobrevivir. Ahora, a partir de esto que plantea la epistemología histórica, quiero inferir la hipótesis que voy a plantear, que es una hipótesis que se deriva de la epistemología histórica y que es el reto que plantea a los historiadores. Primero, la primera afirmación de esta hipótesis es la conciencia de la historicidad, y ahorita explicaré lo que entiendo por conciencia de la historicidad, relativiza todo. Es decir, la conciencia del tiempo en el sentido histórico vuelve todo relativo. No hay nada absoluto. Si con la ciencia nos parece aceptable, imagínense con el mundo de los valores. Es decir, cada quien tiene un valor o una jerarquía de valores que orienta su vida. Imagínense que la historia está diciendo esos valores también son históricos y son válidos en un contexto determinado y no los puedo universalizar. Imagínense que es que pone en jaque la conciencia de la historicidad, la capacidad de orientarme en mi propia vida. Imagínense el problema que trae consigo la relativización que provoca la conciencia de la historicidad. Los derechos humanos son derechos universales y sin embargo la historia estaría diciendo se produjeron en un momento, no existían antes y el problema es si los puedo pensar en términos de que deban expandirse a todo el planeta Tierra. Se ve el escándalo que provoca la conciencia de la historicidad. Historizar trae consigo ese problema. Continuando con la hipótesis que quiero formular, diría, para la historia no hay nada universal y necesario. Es decir, no hay nada que sea suprahistórico, que esté fuera de la historia. ¿Qué significa? Que nuestros juicios de gusto, lo que significa afirmar una apreciación de una película, valorar una comida, definir una manera adecuada de vestirse, es histórico, no es universal. Cuando yo emito ese juicio, no estoy hablando de algo que sea válido para todos, sino estoy diciendo que es válido para mí por la formación que yo tengo. Entonces, lo que implica es esta postura de relativización. ¿Qué trae consigo esta postura de relativización? La aceptación de que puede haber visiones distintas de las cosas, es decir, que la apreciación muy simple de un café, ¿verdad? Uno compra un café, prueba el café y uno dice está muy feo y otro dice está muy bueno el café. La respuesta que plantearía cualquiera sería el café es el que está bueno o malo, el café en sí mismo. El café, independientemente de que sea probado, es bueno o malo. Y lo que estaría planteando la conciencia de la historicidad es no, ese café no es ni bueno ni malo. Es bueno o malo para aquel que lo está probando por la formación que tiene con respecto a la experiencia de tomar café. O sea, hay una experiencia histórica que vamos acumulando y que determina el modo del juicio acerca del café y acerca de una película. ¿Qué es lo que sucede y lo que plantea la conciencia de la historicidad? Que siempre que me expreso acerca del mundo como algo independiente de mí, me estoy expresando yo acerca del mundo. Soy yo el que habla. Y por eso siempre que voy al cine con amigos y amigas, soy muy prudente en el momento que se sale del cine, porque te preguntan qué te pareció la película.
Y esa pregunta es aterradora, porque lo único que voy a hacer es proyectarme yo en el juicio. Lo único que le estoy yo diciendo es lo que yo soy en el momento en que juzgo la película, y no la película independientemente de mi formación. Por eso siempre guardo silencio y no contesto, y regreso la pregunta para que el otro sea el que explicite esto. A ver, esta sería el primer elemento. Todo aquello que toca la historia lo vuelve relativo. Todo aquello que toca la historia lo vuelve contingente. Es decir, no es necesario ni absoluto. Y esto implica que al volver contingente todo lo que toca, la historia como conciencia de historicidad no nos orienta en las decisiones que debemos tomar en la vida. No me orienta, porque la historia, en tanto que relativiza todo, no me da un principio para que yo pueda orientar mi vida. Esta es la exigencia que plantea la epistemología histórica. Diría, la historia, en tanto que conciencia de la historicidad, provoca relativismo, y ese relativismo crea que no se produzca sentido en la historia. La historia no ofrece en tanto que tal ningún sentido. ¿Qué significa? Que eso que acontece en el inicio de mi vida y en el proceso de mi adolescencia y de mi vida adulta, ninguno de los elementos anteriores son antecedentes del evento posterior. No había nada escrito de que por haber nacido en determinada familia, en determinado país, en determinada clase social, iba a ser historiador. No había ninguna relación entre el antecedente y lo que iba a ser después. Eso es lo que está planteando la conciencia de la historicidad. No hay causalidad. Y esto implica que haya dos maneras de pensar el tiempo. Uno, como conciencia de la historicidad, como carencia de sentido, como experiencia del vértigo de la vida. Si quieren, estamos arrojados al mundo y como lo dicen los grandes filósofos existencialistas, nadie de nosotros sabe qué jodidos hace aquí. Eso lo dice Heidegger. Son términos filosóficos. Nadie sabe cuál es el sentido de su existencia. Ahora, esa experiencia de la carencia de sentido, la historia, la historia como saber ha intentado otorgarle sentido a esa conciencia de historicidad. Entonces habría una tensión entre la conciencia de historicidad como carente de causalidad, como carente de orientación, y habría, por lo tanto, un saber que quiere hablar de esa conciencia de historicidad, que quiere producir sentido. Esa sería la tensión. Yo salgo de mi casa, camino por la cuadra en la que voy, doy la vuelta y en ese momento se cae una losa del edificio donde voy y me cae en la cabeza. Yo no sabía en el momento de salir de mi casa que iba a suceder eso. Ya que aconteció, si la losa no me mató, que esperemos que no haya matado, la cuestión, ahora puedo contarlo como si fuera necesario, porque lo voy a narrar desde el acontecimiento de la losa que me cayó en la cabeza, y ahora le puedo dar sentido y causalidad. El tiempo de la conciencia de la historicidad es contingente, carece de sentido,
estoy arrojado en el mundo sin saber para qué estoy aquí, pero cuando cuento mi vida le doy sentido. Entonces habría un tiempo como vivencia que tenemos y habría un tiempo que es el que narramos. Diría, solo cuando narramos nuestra vida le damos sentido y significado a la vida. El hecho de narrarla es darle un sentido. El hecho de narrarla, aunque es complejo, da causalidad, es decir, le da sentido. Entonces el tiempo solo se vuelve histórico cuando se narra, y la narración intenta plantear esa problemática. A ver, plantearía ahora, hablé de conciencia de la historicidad. La conciencia de la historicidad, si soy un historiador que siente el reto que le plantea la epistemología histórica, la tengo que historizar. Entonces, la conciencia de la historicidad no puede ser eterna ni universal, sino debe haber tenido un lugar de nacimiento y una fecha de nacimiento. Lo que implica que la historia no es un invariante del ser humano y que siempre haya existido conciencia de historicidad, sino que nació en un momento. Y diríamos que la conciencia de la historicidad nace a fines del siglo XVIII y su auge e importancia más grande se da durante todo el siglo XIX. Es el tiempo histórico. ¿Qué implica el tiempo histórico? Implica la experiencia de que el pasado es distinto al presente, de lo que sucedió antes es distinto a lo que sucede hoy. Esa sería la conciencia histórica, y diría que es el núcleo de la modernidad. La modernidad está marcada por esa experiencia de la historicidad. Imagínense cuando nace la experiencia de la historicidad, la herencia del pensamiento occidental europeo tenía una experiencia filosófica y teológica que decía que había cosas eternas y que había cosas estables. Imagínense cuando nace la conciencia de la historicidad, ahora tiene que repensar todo el pensamiento de la vieja Europa y lo tiene que rehacer. Imagínense el esfuerzo de esos hombres del XIX tratando de historizar lo que no había sido historizado en el siglo XVII, en el siglo XVI, y no se diga en la Edad Media. En la Edad Media tenemos una historia salvífica, todo tiene un sentido, todo está ordenado teleológicamente, y resulta que la historia que nace en el XIX no lo está. Entonces imagínense, es un esfuerzo gigantesco el que hace el pensamiento del XIX, y se conoce como una crítica de la metafísica occidental. Metafísica lo podemos entender como una reflexión que cree que existen cosas esenciales. Diríamos, existe una naturaleza humana y esa es eterna desde que apareció el Homo sapiens hasta ahora. Y la historia diría no, cada una de ellas es distinta y no hay nada en común. Eso es lo que estaría diciendo la historia. Y todo lo que se había pensado era una continuidad y una permanencia. Esa era la concepción anterior. A ver, la conciencia de la historicidad es una vivencia del tiempo en el siglo XIX. Pero esa experiencia del tiempo trajo consigo la aparición de un tipo de saber que es el saber histórico. Y apareció la historia por primera vez como saber científico. Las formas de historia que habían aparecido antes no distinguían pasado de presente y no tenían una pretensión de validez científica como la del siglo XIX. Luego, a ver, lo que voy a plantear es la conciencia de la historicidad vuelve todo contingente y todo relativo. La conciencia de la historicidad impide toda orientación individual, colectiva
y civilizatoria. No hay nada que me diga esto es mejor que aquello. Hay un politeísmo de los valores, todos son iguales y no hay nada que nos permita saber qué elijo. La ciencia histórica del 19 lo que pretendió es convertir esa conciencia de la imposibilidad de orientar mi vida, el intento de dar sentido otra vez. Entonces está la conciencia del tiempo y está el saber histórico, que es un esfuerzo por querer volver a dar orientación, capacidad valorativa para tomar decisiones a esa conciencia de la historicidad. Y la pregunta es cómo la ciencia histórica del 19 pretendió dar sentido. Y pretendió dar sentido construyendo nociones suprahistóricas. A ver, lo que voy a plantear es esta hipótesis. La conciencia del tiempo vuelve todo contingente. El saber histórico científico quiere volverlo necesario. Y ahí se da una tensión entre las dos vertientes. Esto determina una polémica de desde la segunda mitad del 19 se da una polémica y un debate sobre lo que en términos generales se conoce como el historicismo o la traducción actual utiliza historismo, que es cómo vuelvo universal lo que es contingente. La manera de volver universal... A ver, todo aquello que es universal no es histórico. Luego, lo que es universal no está pensado desde la conciencia de la historicidad. Ahora, ¿cómo creo un universal que permita pensar y dar sentido a la historia? Y lo que la respuesta al historicismo va a plantear es que hay universales históricos, es decir, que hay formas de construir un universal que es propio de una sociedad y que esa sociedad lo mantiene como universal y que solo es universal para un tiempo y para una región geográfica espacial. Ese sería el esfuerzo. En el libro, esta sería la tesis que se maneja en todos los artículos. Es posible darle sentido a la historia que plantea relativismo y cuáles serían las condiciones epistemológicas para darle sentido. Sería esta pregunta la que está a lo largo de todo el libro y van a ver distintas respuestas. Hay un ensayo en particular que yo le recomendaría que lo leyeran de inicio, que es el ensayo de Xenia Genovés, que trata sobre el tema de estos universales históricos y si son posibles de plantear. Entonces habría esta lucha entre el carecer de sentido, la historia desde su experiencia temporal y el esfuerzo de darle un sentido sin caer en en elementos que fueran suprahistóricos y que no fueran sometidos a la propia historicidad. Les recomiendo la lectura del texto. Este es el problema que el texto trata. Creo que es de una gran relevancia y de una gran importancia y los invito primero a que lo compren, ¿verdad? Eso es lo más importante, y que lo lean bajo esta hilo conductor que les ayudará mucho a ver lo radical que es la pregunta que se plantean los ensayos que tratan acerca del texto. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y se acabó.